El día de hoy nosotros vamos a estar hablando acerca de la neuropsicología del cerebro autista y los trastornos del neurodesarrollo. Y esta noche yo me hago acompañar de dos grandes profesionales en la materia. Primero tengo al doctor Diógenes Rafael Lizardo Álvarez, quien es licenciado primero en psicología, graduado con honores de la Universidad UTESA. Además, el doctor Diógenes es especialista en educación, graduado en Unicaribe, es magíster en neuropsicología clínica por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Instituto Neuroconductual de Miami, y actualmente está doctorando en neurociencia cognitiva aplicada en la Universidad Maimónides de Argentina. Aparte de esto, el doctor Lizardo cuenta con una amplia experiencia en lo que es la coordinación, planeación y monitoreo y evaluación de proyectos psicopedagógicos y del neurodesarrollo. Además de que el doctor trabaja para distintas ONG, tanto en su país natal, República Dominicana, como a nivel internacional. Dentro de estas ONG podemos citar Visión Mundial, Compasión Internacional, Children's International, Profamilia, USAID, entre otras. Actualmente el doctor se desempeña como psicólogo escolar del Ministerio de Educación en República Dominicana, además de ser docente, investigador en el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña y en la Universidad Central del Este. También me voy a hacer acompañar de la licenciada Wanda de los Santos Guerrero, quien es licenciada en educación, graduada con honores, magna cum laude del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, recinto Félix Evaristo Mejía. Wanda además también es magíster en gestión de centros educativos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ostenta la especialidad en neuroeducación por Colombia. Tiene un entrenamiento en neuropsicopedagogía en el Centro Neuropsicológico Ser Crecer de Colombia. Además de que Wanda está certificada en estimulación del lenguaje en niños de 1 a 5 años en Colombia. En la actualidad está diplomando logopedia. Actualmente Wanda trabaja como coordinadora de programas diferenciados por diagnóstico del Centro Terapéutico Cognilan, además de que es docente de jóvenes y adultos en el Ministerio de Educación de República Dominicana. De manera, señores, que esta amplia biografía que hemos presentado de nuestros invitados nos da a nosotros una idea de la alta experiencia que poseen nuestros invitados para tratar dicho tema. Me gustaría que nosotros iniciáramos dando una definición de lo que es el autismo o de lo que es el trastorno del espectro autista. Sí, de hecho me gustaría empezar con la etimología de la palabra autismo, ¿verdad? Que fue acuñada en 1910 por ese psiquiatra suizo, Eugenio Briber. Pues él se refería a un grupo de pacientes que pudo evaluar que se desconectaban de su medio y le costaba como enjuiciar su medio. Por eso, inicialmente, a las personas, o específicamente a los niños con autistas, se le confundía mucho con un trastorno psiquiátrico per se. Entonces, con el avance de la ciencia y con todo el avance que hemos tenido en la técnica diagnóstica, es que hemos podido separar una cosa de la otra. Definir autismo de acuerdo al DSM-5, que es nuestro manual de diagnóstico estadístico, se describe como ese trastorno neurobiológico del desarrollo. Me explico. Las personas, los niños que padecen el trastorno autista es porque se ha iniciado todo eso desde la formación del embrión, es decir, desde que esa placa neural empieza a formarse, genéticamente se está presentando ya ese problema.
solo que se va evidenciando cuando el niño empieza a desarrollar, cuando se supone que ya el niño debe articular palabras, no lo hace, cuando ya debe desarrollar habilidades sociales y no la hace, entonces ya ahí empezamos, ¿verdad?, a ver que hay ciertas anomalías. Usted acaba de dar un punto sumamente importante con respecto a esto y mencionaba el hecho de eh, todo lo que se presenta en niños con respecto a esto, pero hay un gran mito y es que se dice que, usted lo acaba de mencionar, el autismo se presenta mayormente en niños. Ahora bien, ¿cuáles son las edades que es más frecuente la presencia de autismo y de esta condición, por así decirlo, y si se presenta también en adultos? Porque hemos escuchado de casos de personas que han sido diagnosticadas con esta condición ya en una edad, vamos a decir así, adulta o un tanto avanzada. Sí, Verónica, es sumamente importante la pregunta que acabas de hacer. Y es que cuando hablamos de autismo, debemos mencionar la palabra neurodesarrollo. Lo que quiere decir que este trastorno, ¿verdad? Este espectro empieza en las primeras edades de la vida, en la primera década de vida. Entonces, lo que ocurre es que hay muchos niños que han logrado compensar, padecen el autismo, pero lo padecen, digamos, en un rango de severidad muy leve y logran, ¿verdad? Logran compensar los déficits neurocognitivos que tienen, los déficits de adaptabilidad social, pero ya luego, cuando se convierten en personas ya adultas, vemos que aparece un diagnóstico, pero no es porque el autismo apareció en la edad adulta, no. Esa persona era autista desde sus primeros meses de vida, ¿ok? Lo que pasa es que no se diagnosticó de manera oportuna. Y estos espacios de divulgación busca precisamente eso, que se pueda diagnosticar a los chicos de manera oportuna. ¿Cuáles son los signos y síntomas, por así decirlo, que nosotros podemos ver en en un niño que ha sido diagnosticado con esta condición? Bien, número uno, se observa que la capacidad, ¿verdad?, de comunicación social recíproca de los niños. Ahora mismo yo estoy hablando contigo y te miro a la cara y estamos estableciendo, ¿verdad?, ese intercambio de mirada. Entonces, los niños con autista falla la interacción social recíproca, que tiene que ver mucho con neuronas espejo ubicadas en la parte prefrontal del cerebro. Entonces, número uno, cuando vemos un niño que no establece comunicación social recíproca con el otro niño, con papá, con mamá, en especial con mamá, Verónica, cuando mamá está lactando, la que han tenido oportunidad de lactar, mientras está lactando, el niño establece un contacto visual con su madre y eso entonces en el cerebro de la criatura va a generar, ¿verdad?, una segregación de oxitocina, que es la hormona, ¿verdad?, que interviene en lo que es la empatía y muchos le llaman la hormona del amor, porque precisamente en este proceso es que la madre empieza a crear como ese vínculo mucho más estrecho con la criatura. Entonces, el rastreo visual que hace el niño, el contacto visual que hace. Otro elemento sumamente importante son las conductas repetitivas y restringidas que tiene el niño. Es decir, vemos que el niño tiene, por ejemplo, un juguete preferido y no escoge más juguete, no le interesa más juguete. Ok, entonces esos intereses repetitivos y restringidos, también las estereotipas motoras, lo que le llaman el aleteo, cuando aparecen emociones, ya sea alegría o ya sea tristeza, o ya sea una especie, ¿verdad?, de problema que se le presenta en el día, el niño puede hacer esto.
puede hacer rabietas que uno no entiende por qué le estás haciendo, ¿verdad? Esas son estereotipas motoras que son muy frecuentes en niños con autismo. Otro elemento es la caminata en puntilla. Es frecuente, pero el hecho de que el niño, atención, el hecho de que el niño camine en puntilla, no solo con eso yo puedo asumir que padece autismo. El niño puede caminar en puntilla por un tema de hipersensibilidad, que es lo que ocurre más en el autismo, pero también en los primeros meses de vida, cuando el niño empieza a caminar, puede hacerlo porque lo encuentra divertido el balancearse, caminar en puntilla. Pero es importante que sepa que para pensar en autismo tenemos que pensar en muchos síntomas combinados, no es un solo de manera aislada. Entonces, otro factor importante, elemento importante al momento de pensar, ¿verdad? De que los padres deben alertarse, o en este caso los profesores, es que a los autistas les falla la teoría de la mente. En neuropsicología le llamamos teoría de la mente, es la capacidad que yo tengo de poder entender lo que te está pasando a ti, Verónica. Por ejemplo, si tú estás triste, ¿cómo ese sentir tuyo impacta mi emocionalidad? ¿Ok? Entonces, eso me hace conectar con tu emoción. Por eso decimos que los niños con autistas tienen una severa afectación de la empatía. Le cuesta conectar con el otro, pero también le cuesta leer las emociones, ¿verdad? Toda la emoción facial que los niños neurotípicos logran leer desde los primeros meses de vida. ¿Ok? Correctamente. Usted decía, en principio del conversatorio, hablaba de lo que es el error que se comete mucho al momento de diagnosticar la condición de lo que es el trastorno del espectro autista. Y me surge hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo nosotros, o sea, cuáles son las herramientas o los métodos que utilizan ustedes, los especialistas en esta área, para diagnosticar el autismo? O sea, ¿cuáles son los recursos que utilizan ustedes en materia diagnóstica para cuando ustedes reciben un paciente, por así decirlo, en su consulta, ustedes puedan descartar de que es autismo o que es un déficit de lo que tiene que ver con el aprendizaje? ¿Cómo hacen ustedes eso? ¿Cómo pueden diferenciar una cosa de la otra? Excelente pregunta. Sobre todo contamos con una vasta batería, ¿verdad? De screening y de pruebas neuropsicológicas. Pero puedo decirte, Verónica, que la clínica es soberana. Es decir, yo tengo un conjunto de pruebas como el A2, el screening, por ejemplo, la MATCHA y muchísimos otros screening que se le aplican a padres, cuidadores, a profesores. Instrumentos que se le aplican directamente a los niños para ver, por ejemplo, lo que tiene que ver con neurodesarrollo, las conductas adaptativas, eso lo hacemos en consultorio. Pero lo que nos permite ser criterioso y discriminar entre una cosa y la otra, cuando es TDAH, cuando es una discapacidad intelectual, anteriormente conocida como retardo mental, lo que nos permite discriminar entre un diagnóstico y otro es la experiencia clínica. Tenemos un criterio diagnóstico que lo establece la CIE-11, que es el manual diagnóstico actual, y el DSM-5, que están ahí, esos criterios diagnósticos. Y entonces cuando cruzamos la información proveniente de los instrumentos que utilizamos, más las observaciones
clínica en consultorio, más la información de la entrevista con padres y cuidadores, entonces ahí es que podemos arribar a un diagnóstico certero de trastorno, ¿verdad?, del espectro autista. Me gustaría que entráramos en su especialidad. Usted es neuropsicólogo. Me gustaría que usted le aclare Yo soy neuropsicólogo clínico. perfectamente. La neuropsicología tiene mucho que ver con esto del autismo. Me gustaría que usted nos explicara un poco qué es la neuropsicología y qué aportes da la neuropsicología en cuanto a lo que tiene que ver con el autismo. ¿Qué tan importante Claro, es? sí. Bueno, un dato relevante, Verónica, es que la neuropsicología, como su nombre lo indica, ¿verdad? Es como un puente entre la neurología y la psicología. Diríamos que vamos a comprender todo lo que es la base neurofuncional del cerebro y cómo repercute esto en la conducta humana. Entonces, la neuropsicología nació, ¿verdad?, en Rusia, porque un neurólogo llamado Alexander Luria Romanovich, colega del señor Vygotsky, los que son de educación y conocen muy bien a Vygotsky, y Alexander Luria estudió, luego de neurología, estudió psicología. Y él comprendió entonces la relación que existía entre el cerebro y la conducta humana. ¿Cómo repercute cuando el área prefrontal está atrofiada? Por ejemplo, ¿qué falla en el TDAH? Bueno, en el TDAH fallan las redes neuronales de área prefrontal porque el TDAH que tiene un pobre control de impulso, el TDAH con hiperactividad, los niños tienden, ¿verdad?, a ser impulsivos. Y no solo en el TDAH, en muchos adultos, en el trastorno, por ejemplo, obsesivo-compulsivo, se ve la misma afectación. Entonces, la neuropsicología se va a encargar de eso, de poder estudiar cómo las alteraciones neuroanatómicas funcionales del cerebro repercuten en la conducta. En el caso del trastorno del neurodesarrollo, ¿verdad?, el trastorno del espectro autista, los neuropsicólogos vamos siempre a ver al individuo como es, en sus diferentes dimensiones, ¿verdad?, de manera integral, bio, psicosocial, espiritual. Entonces, de esa manera, siempre los neuropsicólogos vamos a trabajar dentro de un equipo interdisciplinario. Porque la neuropediatra me refiere al niño a mí para que yo lo evalúe. Entonces, yo como neuropsicólogo debo evaluar al niño, ¿ok?, con todas las técnicas que se aplican en neuropsicología, debo evaluar al niño. Debo entonces elaborar un informe de prueba neuropsicológica y establecer un diagnóstico. Pero al igual ocurre con los trastornos del neurodesarrollo, pero también con, con los trastornos, por ejemplo, de neurodegenerativos, como la demencia tipo Alzheimer, tipo Parkinson. Es decir, que el área de trabajo de los neuropsicólogos es sumamente amplia. ¿Ok? Puede confundirse el diagnóstico si el niño presenta diferentes formas de comportamiento, tanto en la escuela como en el hogar. Sí. La pregunta que hace la persona de ahora es importante porque el gran reto, Verónica, de los neuropsicólogos clínicos es discriminar eso. Y por eso en Conniland tenemos la estrategia de intervención y de evaluación de que podamos evaluar los chicos y las chicas en un periodo de 3 días. Y es porque si el niño es autista, debe mantener el patrón de conducta tanto los días que asiste allá al centro, ¿verdad?, los días que va a la escuela,
pero sí, puede llegarse a confundir y déjeme decirle que hay muchos sobrediagnósticos de autismo precisamente por eso. Muchas veces no es autismo, es discapacidad intelectual. Muchas veces no es discapacidad intelectual, puede ser cualquier otro síndrome que son muy comunes en la infancia. Puede ser un retraso del lenguaje y por la misma frustración del niño de no poder expresar lo que siente, muchas veces asociado a una depresión infantil, se puede confundir con un TEA, con un trastorno del espectro autista. Claro que sí. ¿Cuándo nosotros podemos, doctor? Usted acaba de decir algo sumamente importante. Siempre escucho que hay padres que los niños, desde que tienen 2 años y medio y ven que el niño no habla, están con una, hay que llevarlo, porque simplemente o tiene ciertas, etcétera. Entonces, cuando nosotros podemos decir, cuando ustedes pueden decirle al padre, mira, es importante que evalúes tu niño, tiene tal edad, es importante que lo evalúes porque se puede tratar de esto. Cuando nosotros podemos poner ese foquito de poder decir, es necesario que lo lleves ya para que te evalúen a ver si se puede tratar de un trastorno. Sí. Con respecto a los trastornos del neurodesarrollo, Verónica, mientras más temprana es la detección, mucho mejor. Si se hace en edades tempranas, la intervención surte mejor efecto y es mucho más eficiente la intervención. Entonces, por lo regular los padres se preocupan, Verónica, y los padres que nos acompañan en el live ahora lo saben, y es que se preocupan porque tienden a comparar. Cuando mi hijo más pequeño tenía 2 años, ya él articulaba palabras, ya él armaba frases, ¿verdad? Simples, pero con sentidos. Ya su comunicación no verbal ya se veía desarrollada, ya él señalaba con el dedo lo que quería y ese tipo de cosas. Entonces, cuando los padres comparan, ¿verdad?, entre un hijo y otro, ahí es que se enciende la alarma y por eso es que muchas veces llega a consultorio. Lo cierto es con tu pregunta es que de que los padres sospechan que, porque los padres conocen mejor a sus hijos que cualquier otra persona. Eso es así. Y esa sensación de que ven acá, pero mi niño, yo noto que mi hijo más grande cuando tenía esa edad ya iba más adelantado. ¿Por qué ahora él? Y claro está, entre las personas hay diferencias, pero en cuanto a los hitos de desarrollo, Verónica, tenemos un calendario de desarrollo infantil. Es decir, en promedio los niños desarrollan la bipedestación, es decir, empiezan a caminar a los 12 meses, en promedio. Y el lenguaje y la motricidad se van desarrollando de manera paralela, es decir, cuando el niño empieza a caminar, ya empieza a articular sus primeras palabras o ya ha articulado sus primeras palabras. Entonces, si en el caso, por ejemplo, del lenguaje, si el niño, digamos que la conducta prelingüística que nos dice que se está desarrollando el lenguaje, ¿cuál es? El balbuceo. Si la madre al año ve que el niño no ha balbuceado, debe llevarlo a pediatría, debe llevarlo a neuropsicología para evaluación. Porque, a ver, ¿cuál es el acto previo a la bipedestación? Es decir, antes que los niños caminan, ¿qué hacen? Gatean. Entonces, cuando esos hitos de desarrollo no se están dando, hay que evaluar de inmediato. Hay que evaluar de inmediato para poder intervenir a tiempo. Realizado el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento qué sigue? ¿Cómo manejan ustedes los neuropsicólogos? ¿Cuál es el tratamiento que utilizan ustedes o las herramientas, por así decirlo, para
a contribuir en el desarrollo de estos niños que han sido diagnosticados con trastorno del espectro? Sí, el tratamiento es muy variado, es muy variado y combinado con tecnologías. Por ejemplo, trabajamos mucho con lo que es la terapia conductual, la neuromodulación, la terapia de focalización. Todo va a depender, Verónica, las necesidades del niño, porque entre un niño autista y otro no son las mismas necesidades. Y ahí es que entra la complejidad del autismo como un espectro. Es decir, todos los niños con autismo no presentan el mismo patrón. Se parecen, pero no son iguales. Por ende, van a tener necesidades diferentes. ¿Ok? Entonces, siempre el plan de intervención neuropsicológica que se trabaja con niños tiene que incluir todo lo que tiene que ver con el desarrollo sensorial, una de las áreas muy comprometida con los TEA. Tienen hipersensibilidad, ya sea con el ruido, ya sea con la textura, ya sea con las luces. Entonces hay que trabajar en intervención con lo sensorial, con lo conductual, y va a depender, como ya dije, de las necesidades. Hay niños que primero hay que trabajar en lo conductual porque hay que neuromodularlo para que las terapeutas puedan hacer el trabajo, puedan diario trabajar con el niño. Imagínate un niño que no recibe órdenes, que no sigue comando. Siéntate, no escucha, ¿ok? Entonces hay que neuromodularlo para poder trabajar entonces otros dominios de niveles superiores.